la alarma a las 17. Bueno, ahí está, ya comenzó a grabar. Bueno, les comento, las ponencias, como habrán visto en el programa, somos 5 quienes estamos hoy aquí en la mesa. Son trabajos de distintas áreas, por ahí en algunas está en común el trabajo compartido con la escuela, pero más allá de eso me parece que hay como distintas temáticas que nos van atravesando. Y bueno, y cuestiones, por supuesto, en común. De eso se tratará la conversación y el encuentro. Bueno, iremos. Yo organicé más o menos el orden, no tiene como una lógica en particular, porque me pareció que, bueno, eso que acabo de aclarar, que tienen temáticas diferentes, nos atraviesa la situación actual en todos los casos. En todo, nada, organicé un orden que podría haber sido cualquier otro. Quise como buscar una cuestión que le dé un orden y me pareció que no tenía tampoco tanto sentido pensarlo de una manera u otra, sino vamos tejiéndonos en este encuentro. Para iniciar la propuesta, van a comenzar mis compañeros con rondas de estudiantes, es el título, Potencias y desafíos del encuentro en la virtualidad. Después, en segundo lugar, proponía el trabajo que presentan Silvia Catino y María Eugenia Chacarelli. ¿Está bien? Mirar con otros, extensión en escenarios de presencialidad y virtualidad, acompañamiento a procesos de cuidados familiares, institucionales y entre pares hacia las personas mayores en contextos vulnerables, de cobertura del Plan Córdoba Mayor. En tercer lugar, presencialidad y virtualidad en la práctica educativa, que lo plantea Lucrecia Albolaiman, también, medianamente. Bien, tranquilo, sí. Bien. En cuarto lugar, proponía el trabajo construyendo diálogos, repensando el intercambio entre estudiantes de la UNC y escuelas secundarias públicas en contexto de pandemia, que lo vamos a presentar con Silenia Flores, que está aquí. Y en quinto lugar, el trabajo que propone Noelia, escuelas secundarias y universidad pública, comunidades de aprendizaje y prácticas como enfoque de formación docente continua desde la extensión universitaria. Es la única que no es de la Universidad Nacional de Córdoba, sino que es de la Universidad Nacional de Río Negro, de la Escuela de Humanidades y Estudios Sociales. La idea, como les puse en el mail, que nos pidieron que respetemos más o menos un tiempo de 15 minutos para que todos tengamos espacio para hablar y para que posteriormente le podamos dar lugar a las preguntas y al intercambio a partir de este encuentro. Bueno, si les parece, comenzamos. Ariel, Paula. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Paula Sarachu, soy psicóloga y parte del equipo del Departamento de Orientación Vocacional. Voy a compartir el Power ahora que armamos como una ayuda ahí a lo que vamos a ir conversando. Bueno, ¿cómo están a todas y a todos ahí? Hola. En la virtualidad, bueno, buenas tardes. A pesar de la virtualidad está lindo también, bueno, poder encontrarnos en estas circunstancias y conversar y debatir, ¿sí? Bueno, ahí Paula nos compartió el Power, ¿sí? La propuesta, como decía Carolina, se llama Ronda de Estudiantes, Potencias y Desafíos del Encuentro en la Virtualidad, ¿sí? Esta propuesta se enmarca dentro surge desde el Departamento de Orientación Vocacional de la Secretaría de Asuntos Estudiantiles de la UNC. Disculpa que te interrumpa, Ariel, pero no se ve el Power o yo no lo veo. Se están viendo las caritas. Sí, se están viendo las caritas. Dale. Ahí va. Espérenme un minuto. Ahora sí.
No, ahora tu WhatsApp. No sé tu WhatsApp. Ay, perdón. No es nada, pasa. Es que quiero, no sé cómo hacer para, siempre me pasa lo mismo, para compartir y poder ver las caras y no ¿Quieres solamente... que lo muestre yo? A ver. Porque si no me quedo sin verles. Bien. Dame un segundo que yo lo abro, si no. Ahí comparto yo, Paula, si quieres. Bueno, dale, bárbaro. Bueno, yo mientras tanto sigo ahí. Vos andás hablando, sí. Dale, Ari. Es una propuesta que surge del Departamento de Orientación Vocacional de la Secretaría de Asuntos Estudiantiles de la UNC. Es una propuesta que viene desde el año 2019, que la venimos implementando. Justamente el nombre es Ronda entre Estudiantes y la propuesta consiste justamente en crear una ronda entre estudiantes de las escuelas secundarias públicas de Córdoba, con chicos y chicas del último año que están cursando el secundario, y encontrarse ahí con estudiantes que transitan su vida universitaria y cursan carreras, la diversidad de carreras que dicta la universidad. Esa es la potencialidad de la ronda, ¿no? El encuentro, y la propuesta justamente tiene ese objetivo: crear espacios de intercambio entre estudiantes universitarios y estudiantes de las escuelas secundarias, con los fines de poder acercar la universidad, poder acercar lo que... Sí, se ve bien, Caro. Bien. Se ve bárbaro, gracias. Poder acercar la universidad a los chicos y chicas de las escuelas secundarias, pero esta vez desde la experiencia propia de los estudiantes, no desde el técnico, desde el psicólogo, de la institución, ¿no? Sino justamente de la experiencia, la trayectoria que los chicos y chicas que estudian en la universidad les pueden compartir. En ese intercambio es poder dialogar, poder conversar y poder discutir y debatir acerca de las inquietudes que les surgen a los chicos y las chicas cuando buscan elegir una carrera y entran en esa búsqueda de decidir estudiar una carrera, y también poder las inquietudes que surgen a partir de los cambios, ¿no? De transitar el cambio, el pasaje desde la escuela a la universidad, intercambiándolo justamente la experiencia que han vivido los chicos y chicas que están en la universidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, esa potencialidad de poder encontrarse y compartir experiencias, preguntar, sacarse dudas, compartir, sensaciones y emociones que son cercanas muchas veces. Y otro de los propuestos que tiene este proyecto es poder generar justamente también desde el espacio de la Secretaría, desde este proyecto, esta propuesta, generar también espacios de formación y de aprendizaje destinados a los chicos y chicas que se presentan desde las facultades de sus carreras a participar de esta propuesta, ¿no? Con la intención de poder ahí problematizar el trabajo en las escuelas, poder trabajar, conocer sobre los sectores con los que vamos a trabajar, la posibilidad de trabajar y articular con las escuelas secundarias, entre otros puntos que se discuten y se conversan desde el de formación. Bueno, por ahí, por aquí. Y la idea, no sé si la sigo yo. Bueno, como las preguntas que nos guían en esta propuesta tienen que ver con eso. Ariel. Sí. Ariel, perdón. No, adhiero a lo que dicen por el grupo, si hay posibilidades de que el resto silencie los micrófonos porque hay mucha interferencia. Sí. Bueno, puede ser, sí. A ver, ahí Lucrecia. Ahí va. Entonces, por ahí, las preguntas que nos guían en relación a este trabajo que venimos a compartirles aquí hoy tienen que ver con eso, ¿no? De cuáles son las potencias, esos desafíos, que tiene que ver con implementar estas actividades, estas rondas, generar estas nuevas rondas en este marco y en este espacio de la virtualidad, ¿no? Digo, cómo pensar esta propuesta que el año pasado era presencial y tenía otro entramado y otras dinámicas. Bueno, cómo ponerla a jugar y cómo generar la extensión en la virtualidad, en este caso, cuando nos encontramos con los chicos y las chicas de las escuelas. Y por otro lado,
bueno, también poder ver qué aprendemos de estas experiencias, ¿no? Qué podemos aprender, repensar de nuestro trabajo extensionista, de nuestro trabajo en transferir una experiencia y un acercamiento hacia los territorios, y por otro lado también discutir, poder conversar y como pregunta, ¿qué nos implica a nosotros en este contexto subjetivamente en estos tipos de encuentros, ¿no? ¿Qué nos pasa, ¿no? ¿Qué nos pasa no tener el contacto, la mirada, los cuerpos? Bueno, un poco qué nos pasa, qué nos sucede también nosotros como profesionales en estos encuentros. Bueno, hasta aquí. No sé quién continuaba. Yo. Bien, le damos pie a Paula. Bueno, y en eso compartirles un poco algunos dilemas que se nos han venido presentando en esta nueva modalidad de trabajo con las escuelas, que tiene que ver con la modalidad virtual. Algunos dilemas respecto a cómo acompañar, ¿no?, en tiempos de pandemia, tanto cómo acompañar la formación de estudiantes universitarios, estudiantes universitarias, así como también cómo acompañar a aquellos estudiantes de las escuelas secundarias que se encuentran finalizando su año también de un modo muy particular. Como todos y todas, digamos, esto es una pandemia a nivel mundial, pero bueno, pensar las implicancias respecto a cómo es terminar la escuela, ¿no?, en esta modalidad, qué significados y significancias está teniendo, algunas que las podemos como palpar y otras que no. Y en eso, bueno, dilemas respecto a, como decía, la formación de estudiantes de la UNC en terrenos, por ejemplo, ¿no? Si podemos pensar que la virtualidad se puede convertir en un terreno de intervención, más allá y a pesar a veces de la distancia física. Cómo problematizar con los estudiantes y las estudiantes universitarias el lugar del consejo y el ejemplo. Este es un dilema que también nos lo preguntamos en voz alta con las estudiantes universitarias en relación a su formación y a qué dialogar, a qué poner en diálogo con estudiantes secundarios, eh, ¿no? Como salir del lugar de ejemplos a seguir o el lugar de algunas puntas más morales, por decirlo de alguna manera, respecto a cómo deberían ser la elección de una carrera o el ingreso a una carrera, ¿no? Y poder pensar más en términos de experiencias, más que de consejos, ¿no? Por otro lado, como planteaba Ariel, esto de nos venimos preguntando, y es una pregunta que se sostiene en todas las intervenciones que vamos inventando, que tiene que ver con cómo acompañar desde la distancia. Y ahí las estrategias a veces son muy disímiles, depende de la escuela, depende de cada estudiante, a veces depende de los grupos, de la modalidad de escuelas. Nos hemos venido encontrando eso con conversatorios donde había 4 estudiantes, conversatorios a donde había 10 estudiantes, conversatorios a donde no había ninguno. Entonces, esto nos trajo algunos otros dilemas que tienen que ver, por ejemplo, con eso, con pensar los alcances de la modalidad virtual respecto a las escuelas secundarias públicas, donde en general, aquí en Córdoba, lo que nos llega de las docentes y los docentes es que hay muchas dificultades respecto a la conectividad, a que no tienen compu, a que no tienen teléfono, o a que cuando lo tienen lo comparten con otros integrantes de la familia. Entonces, bueno, ¿no? Esta nueva modalidad nos está haciendo pensar mucho e ir inventando también un poco en la marcha. Eh, Eh, ¿Querés que siga, Mari? ¿Querés? No sé, bueno, vos andá diciéndome. eh, Bueno, y algunas cuestiones que en eso venimos pensando y nos parecían interesantes como desafíos a pensar y que creemos que para nosotros, o para el equipo, digo, de orientación, son guías para seguir trabajando y tienen que ver, por un lado, con armar redes, y ese armar redes es armar redes con los estudiantes de las escuelas, con las docentes, ¿no? Y redes que sostengan. Entonces, en ese sentido,
esas redes van siendo disímiles también, ¿no? Y cómo tener redes con nosotros, con la universidad. La posibilidad efectiva de armar, de inventar modos de trabajar juntos. Esto puede ser a través de WhatsApp, a través de las videollamadas, bueno, ¿no? Como que van saliendo también distintos modos en eso. Y una cosa que nos hemos venido como, o que nos venimos preguntando así profundamente, es como esta pandemia que ha sido una interrupción en el orden de la rutina y de la vida cotidiana, nos ha hecho pensar mucho en la dimensión del tiempo, en ese sentido, ¿no? Cómo acompañar y cómo repensar los proyectos en función de los sentidos de esos proyectos y tal vez no agobiarnos nosotros como trabajadores, trabajadoras y también los estudiantes respecto a la urgencia, ¿no? La urgencia de tener que decidir una carrera, elegir, terminar la escuela, rendir. Entonces, bueno, como ver también en esos procesos y en esos proyectos, volver a pensar o pensar el tiempo en otras claves. Y en ese sentido, bueno, también pensar que la pandemia es un poco un espacio de espera. A veces o creemos que es un espacio de espera, no una espera inactiva, sino una espera en movimiento, que a veces implica como hacer cosas pequeñas, pero bueno, que los efectos también tal vez son a posteriori en otros momentos y nos resulta útil como verlos o como saberlos. En esto de la distancia física, una de las cosas que nos hemos preguntado también es cómo, bueno, a veces la charla con una escuela es con 4 estudiantes, pero que esos estudiantes pueden replicar muchas veces con otros compañeros y compañeras, esa charla que fue como más chiquita y de pocos participantes. Y Pau, sí, ¿podés volver, Caro? Nada, en relación al primer punto de lo de redes, me parece que algo que nos posibilitó esto de la virtualidad es poder, digamos, llegar a otras escuelas que, nada, están en otras provincias, en otros países, que por ahí cuando hacíamos la actividad de rondas, la hacíamos con escuelas acá de la ciudad de Córdoba. Entonces nos pareció, digamos, que la virtualidad nos dio distancia física, pero nos permitió acortar las distancias geográficas. En ese punto nos parece que eso está bueno, sobre todo también para escuelas, por ejemplo, del interior, que incluso, bueno, la muestra de carreras también en otro ámbito, pero creo que fue en ese mismo sentido, posibilitó que algunas personas que no podían acercarse físicamente, nos pudimos acercar, por decirlo de algún modo, como universidad a través de la virtualidad. Y para mí eso es un punto como interesante para pensar en relación como a la extensión. Si se puede pensar algo de la universidad siendo extensión en la virtualidad. Y después lo otro era en relación al último punto de esto de que la pandemia instaló, yo creo que para todo el mundo, un tiempo de pausa, como algo externo. En realidad todos y todas nos vimos en ese punto de pausa, digamos. Y esto también les pasó a las estudiantes y a los estudiantes de la universidad que participaron, digamos, en los proyectos, en donde también se empezaron a hacer preguntas, digamos, en relación a sus elecciones de las carreras, en relación al estudiar en la universidad con una educación que está virtual. Entonces, teniendo en cuenta esas mismas preguntas que ellos y ellas se fueron haciendo y se hacen, también pudieron compartir algo de esa experiencia de estudiar, digamos, en la virtualidad a aquellos y aquellas que van a ser futuros ingresantes en nuestra universidad y que tienen como esa pregunta ahí en el tintero. Y muchas veces no sé si les llevaron respuestas o no, porque bueno, es una incertidumbre generalizada, pero me parece que compartir esa experiencia estuvo muy bueno y que en ese punto también la participación de estudiantes en estos proyectos, por palabras de algunas estudiantes, que algunos veo que están acá, algunas, o capaz que alguna después comparta, también implicó el participar del proyecto, un ser acompañado, acompañada, digamos, en esta situación. Estoy hablando de estudiantes de la universidad que participaron del proyecto, o sea, también le fue un modo de encuentro. bueno, y por el tiempo, digo, con esto de respetar también un poco el tiempo, por ahí me parece que podemos dejar algunas de los puntos
que sí en el Power y darle voz a una estudiante universitaria que invitamos para que un poco cuente ella cuál es su perspectiva y qué cosas está pensando en el marco bueno, de su participación en este proyecto. Pauli, ¿andas por ahí? Hola, ¿cómo están? Ahí, a ver si se me activó la cámara. Ahora sí. Bueno, gracias por el espacio. Y a mí lo que me interesó de este conversatorio fue esto de si a partir de la experiencia uno tal vez poder ayudar a calmar los miedos que tienen muchos de los estudiantes a la hora de decidir eh, qué carrera voy a elegir, cómo va a ser el ingreso. Y si bien al principio tuve un poco de miedo por este tema de la virtualidad que genera mucha distancia, como decía Marianela, a lo largo de lo que fueron las charlas vi que si bien eran pocos estudiantes, vi ese deseo de sacarse las dudas o que ellos, a partir de las experiencias que les contábamos, por ahí se planteaban otras dudas que no se habían planteado y me parece que es una experiencia tanto rica para ellos, para quienes participábamos en las charlas, porque, bueno, nosotros también nos estuvimos planteando muchas cosas con la pandemia y por ahí ver a otras personas que están pasando por lo mismo que pasamos nosotros años atrás, pero en este contexto es una ayuda, creo. Y la verdad, los conversatorios estuvieron muy buenos en ese sentido. Ahí. No sé si Pau tiene algo que decir o los chicos. No, porque ya, gracias, gracias por participar. Y nada, solo de cierre, porque ya se nos repasó el tiempo, que nosotros vamos intentando desde el Departamento de Orientación y a través de este proyecto en particular, hacer foco en lo posible, digamos, tratar de desprendernos de aquello que es probable y pulsar más en relación a lo posible. Y en eso creemos que en este contexto, es ir creando redes donde agarrarse, donde amarrarse, ¿no? En relación a los proyectos, a esto que contaba Paula de los miedos, ¿no? Que para algunos estudiantes y estudiantes se agranda con la pandemia. Entonces, en eso sí la virtualidad o poder conectarnos, aunque sea en algún sentido, es una forma de agarrarlos. Eso nomás. Tenés desactivado el audio, Caro. Menos mal que me avisaste, porque si no se veía. Yo miraba la hoja y no nos miraba la cara. Hablando de mirar con otros, que es el trabajo que van a presentar Silvia y María Eugenia. ¿Quieren tomar la palabra? Sí. Bueno, hola a todas, a todos, acá con mi compañera María Eugenia. Lo que quiero plantear primero es que capaz que me vean con una expresión muy rígida, es porque voy a estar leyendo una presentación sobre la cual luego haremos algunos comentarios con mi compañera en función también de cosas que resuenan de lo que acabamos de escuchar, ¿no? La experiencia que venimos a contar es de un proyecto que está cerrando a fin de mes. Comenzamos en noviembre del 2018. Es un proyecto que se plantea como título Mirar con otros, acompañamiento a procesos de cuidados familiares, institucionales y entre pares hacia las personas mayores en contextos vulnerables de cobertura del Plan Córdoba Mayor, perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Córdoba. Hemos elaborado de manera interdisciplinaria este proyecto entre la carrera de Trabajo Social, Facultad de Ciencias Sociales, la carrera de Nutrición, Facultad de Ciencias Médicas, y el Laboratorio de Resolución Pacífica de Conflictos, que pertenece a la Facultad de Derecho. Todo desde el ejido, digamos, común de la Universidad Nacional de Córdoba, con una institución contraparte que justamente es la Secretaría de Políticas Públicas para Personas Mayores del Ministerio de Desarrollo Social. Cuando nos planteábamos esto
y cuando diseñamos y escribimos el proyecto para ser presentado a la Secretaría de Extensión, ni siquiera era un contexto pre-pandemia, era todavía un contexto anterior al desenlace de finales del 2019, y el plan en sí, el plan Córdoba Mayor, estaba a pocos meses de haberse implementado por decreto como política de Estado en la provincia. Desde ahí nos habíamos propuesto un acompañamiento muy en simultaneidad con la implementación de sus programas, de sus líneas institucionales, y circunscribimos la acción de este proyecto de extensión a uno de sus programas, que es el de centros de atención integral a personas mayores. Digamos, podríamos conversar después sobre el mismo programa en sí y la cantidad de centros y su cobertura. Lo que sucedió desde el 2018, 2019 ya cambiante, y ni hablemos a partir de marzo hasta la fecha, ¿no? Entonces nosotros, que veníamos queriendo mirar con otros, que quiere decir enfocar toda una apuesta de trabajo en red, planeamiento estratégico, buscar formas de integrar tramas a la gestión pública, a la gestión social de las políticas hacia las personas mayores, porque pensamos que el cuidado no depende del Estado, no depende de una institución, no depende de la familia, no depende de quien esté a cargo del viejo, sino que es una práctica colectiva, es un gesto plural, y finalmente nos nace y nos vuelve o nos retorna a tramas sociales complejas, multidimensionales, y así miramos nuestra intervención presencial, así la ofrecimos. Entonces, podríamos decir que desde esto empezó en noviembre del 2018 hasta febrero del 2020, acompañamos la implementación del programa de centros integrales para personas mayores, y ahí hicimos un primer recorte sobre 6 de los 19 centros integrales donde se implementa el plan, y acá en la ciudad de Córdoba. ¿Qué ofrecimos? Un servicio interdisciplinario, integral, en orientación familiar, comunitaria, nutricional y de resolución alternativa de conflictos, que veíamos como nodos de potenciales demandas que llegaban a los centros de atención integral, y de ahí directamente a la Secretaría o a alguna de sus áreas. Entonces era un trabajo de, digamos, presencialmente en un terreno social geográfico concreto, que era la comunidad de cada centro, insertarnos en esas redes, las familias y los ambientes propios de las personas mayores. Y teníamos muchos objetivos específicos y metas, pero en general se perfilaban en torno a 2 objetivos generales que corresponden a este proyecto de extensión. Nos proponíamos de ese modo contribuir a consolidar el actual paradigma de derechos humanos en materia de personas mayores, ofreciendo así un servicio integral de promoción de tales derechos, y también apuntar a los cuidadores institucionales de dichas personas mayores, a través de esta red llegar a las familias y las comunidades que, digamos, sobre las que el programa tiene cobertura. Y junto con esto, visibilizar prácticas alternativas de cuidado por fuera de formas conocidas, convencionalmente percibidas y significadas en las instituciones, con la participación de todos los destinatarios identificados en cada comunidad de ejecución. Bien, lo hicimos. Hicimos trabajos, talleres con los cuidadores, desarrollamos todo esto en una dinámica que hacía uso de diferentes espacios concretos: la sede del Ministerio, la sede de la Facultad de Ciencias Sociales, la sede de algunos de los centros integrales del propio programa. ¿Con quiénes articulábamos? Con todas las encargadas y encargados de esos centros, a quienes potenciábamos en su rol de cuidador de personas mayores. Y así concluimos a noviembre, mediados de diciembre del 2019,
con una inserción relativa que pensábamos profundizar este año y con un fortalecimiento en la conciencia del cuidado de sí para cuidar de otro, que empezó a hacerse de manera colectiva en un par de talleres que hicimos en la Facultad de Ciencias Sociales con los mediadores, donde se trabajó especialmente sobre herramientas útiles y accesibles para que los cuidadores o los referentes, vamos a llamarlo así, encargados de los centros de atención, pudieran repensar su comunicación y su vinculación con las personas mayores que llegan a sus centros y a su vez sus propias redes, las familias, considerando que también estas personas cuidadoras son en su mayoría personas mayores de las comunidades, lideran algunos procesos comunitarios y por ende también son encargadas de estos centros, referenciadas así como parte de la política de este programa estatal, ¿no? Entonces, trabajamos con ellos en estos talleres, digamos, nuevas maneras de entender, nuevas maneras de percibir, cómo escuchar, qué estamos escuchando, cómo posicionarse frente a malentendidos y potenciales conflictos en sus comunidades. Y en eso fue un aporte muy significativo el que hizo el Laboratorio de Resolución Pacífica de Conflictos, que fue forjándose una trama por eso hicimos un servicio integral e interdisciplinario entre lo que era los aportes de nutricionistas, trabajadores sociales y abogados en perfilarnos tras estos dos objetivos generales, ¿no? Bueno, pero llegó marzo. Llegó marzo y esto que se plantea hace un ratito por las compañeras que nos antecedieron, este lugar común, este no lugar, esto en lo que se convirtió entre una especie de encuentro, desencuentro, desconcierto, etcétera, sobre los cuales anoté algunas cosas que me hicieron pensar, quienes nos antecedieron, después podemos comentarlo. Entonces, claro, el desconcierto fue un plan, una política, un programa que separó instituciones que se vaciaron, que se cerraron, centros de atención integral que se cerraron, cuidadores como todos nosotros en su casa, los viejos ahí, bueno, fueron procesos que fueron cambiando desde la primera semana de aislamiento hasta el momento con el distanciamiento, desde el punto de vista de las respuestas institucionales que se fueron creando a partir de eso, y a lo que estaba muy codependiente este proyecto, para poder acceder a una comunidad que, bueno, ¿qué ruido hizo para la extensión? Esto lo pongo en común para conversarlo después. Es un poco para cualquier práctica social. ¿Cuáles son los territorios ahora? ¿Dónde están esas redes? ¿Y de qué redes podemos hablar? ¿Y qué pasa con el encuentro que permite vivenciar ciertas situaciones en la línea de lo que nosotros pretendíamos trabajar para cuidar de sí y de otros? Y cantidad de cosas más que resuenan que después estaría bueno conversarlas. Entonces, finalmente, cuando caímos en que, a ver, ¿cómo podemos seguir acompañando en red? ¿Cómo podemos seguir mirando este acompañamiento y nutrir una nueva conciencia de vinculación y una nueva conciencia de cuidado desde este lugar, una territorialidad virtual, ¿no? A la que nos condujo este contexto. Entonces, nos preguntamos, ¿cómo podríamos fortalecer el sostén social de apoyo cotidiano en los cuidados, promover aprendizajes para saber cuidar, identificar también lo que llamamos nosotros patologías de cuidado en hogares de grupos de riesgo vulnerables, en un nuevo escenario ante este contexto? Hasta que pudimos comprender, asimilar, darnos cuenta y ver qué teníamos para ofrecer ante esto y encontrar también a los interlocutores en ese sentido, no solo a los destinatarios,
generamos finalmente desde mayo y más concretamente, más firmemente desde julio en adelante, una estrategia virtual. Nosotros pensamos entonces cómo valernos de la virtualidad existente de comunicación entre los encargados de los centros de atención integral y los equipos profesionales del ministerio, es decir, buscar una logística que nos permita ver lo que ya hay existiendo y a eso generarlo y sistematizarlo en una herramienta de comunicación específica desde el proyecto y los propósitos de extensión en esta última fase, que la nombramos aislamiento con acompañamiento sin desvinculación y con derechos. Es decir, hubo un giro que fue metodológico, de concepto, de preguntarnos otra vez de qué es lo que hay que cuidar ahora. Finalmente podríamos adelantar, aunque no está cerrado, que un componente fuerte para empezar a responder eso es, lo que hay que cuidar en primera instancia es la comunicación y la posibilidad de sostener un vínculo, en nuestro caso ya creado presencialmente, la posibilidad de sostener un vínculo que, arriesgo algo que anoté muchas cosas para conversar después, problematizar esta noción de lo expansivo del contacto, que tiene una fortaleza impresionante para algunas cosas, pero se convierte también en debilidad para muchas cuando decimos lo expansivo, la red, lo que nos comunica, tiene un impacto y un efecto muy bueno, pero tiene realmente profundidad. Y entonces esto de contactar es vincular. Yo tengo muchas sospechas al respecto y cuando hablo de redes decimos en nuestro proyecto virtualizamos un territorio de redes sobre la base de replantear todos los parámetros de lo que habíamos construido anteriormente, ¿no? En realidad estamos planteándonos cómo habitar este territorio. ¿Cómo lo hicimos? Habrá que evaluar el impacto, estamos en eso, porque todavía el proyecto no terminó. Pero en realidad en esta estrategia virtual nos planteamos crear puentes institucionales y virtuales de acceso a los hogares en situación de aislamiento y ahora distanciamiento social, con una estrategia digital de vinculación y comunicación en redes, haciendo uso del dispositivo de celulares y de la aplicación de WhatsApp, porque al principio pensamos 1000 plataformas, si bien la situación de marzo a la fecha también evolucionó para todos y todos vamos aprendiendo a manejar y hoy es posible que estas personas o estos destinatarios sí manejen plataformas, pero en su momento lo que sucedía para los estudiantes secundarios y las familias, lo que nos pasó a todos, los dispositivos quedaban obsoletos enseguida, eran familiares y hasta comunitarios, entonces dijimos, vamos a lo posible, a lo existente y a lo que nos permita mantener nuestra comunicación, y por eso elegimos esta vía, para poder, mediante redes, virtualizar ese acompañamiento a los cuidadores, o sea, reducir también la población, ya no llegar directamente a las personas mayores en sí y a sus redes comunitarias o familiares, sino a los propios encargados. Este es el actual universo, perdón, la población casualmente con la que estamos trabajando, los cuidadores encargados de estos centros de atención integral, y hacemos envíos quincenales. Hemos sistematizado, pautando claramente un encuadre, porque cuidamos mucho la no invasión, la claridad, incluso forma parte de los contenidos que enviamos acerca de, bueno, cómo mejorar la calidad de la comunicación, que es lo que hay que cuidar para prevenir malos entendidos, para no generar nubes de conflictividad, ¿no? Es una de nuestras metas en esta fase de la intervención extensionista. Entonces, en estos envíos quincenales enviamos contenidos derivados de lo que es nuestra concepción y lo que queríamos plantear, un paradigma del cuidado. Nosotros trabajamos sobre fundamentos de
Leonardo Boff, Bernardo Toro, y concebimos todo este escenario como la manifestación explícita, no es que no hubiera existido antes, sin velos, de una crisis de cuidados, de muchas crisis de cuidados, y esto implica dimensiones, entonces, desde este paradigma, orientadoras de acciones. Cuando Boff plantea su texto Saber Cuidar, requiere una serie de aprendizajes, porque no hemos aprendido naturalmente esto en nuestra cultura. Entonces esto nos lleva a enfocar el cuidado de sí, el cuidado de los otros, el cuidado del ambiente y el cuidado del planeta, estos otros cercanos o distantes, que es lo que veníamos trabajando, bajándolo ahora a contenidos audiovisuales, videos, audios, relatos, actividades creativas, lúdicas, o lo que encontramos más apropiado para cada uno de estos ejes, a través de estos envíos quincenales que hacemos a los cuidadores encargados de los centros de atención integral y también a los profesionales que siguen vinculados al programa también de manera remota en su labor técnica, ¿no? Entonces, para cerrar, lo que esta fase hizo también es un replanteo, un recorte, si se quiere, una especificación mayor de los objetivos para nuestra labor extensionista. Y cerramos diciendo que actualmente con esta estrategia digital muy cuidada, pero que hace uso de recursos muy básicos para poder ser efectiva con los destinatarios, es sensibilizar a los destinatarios respecto a la importancia de la comunicación que se produce más allá de las palabras que se escriben o pronuncian por medios digitales, acercar herramientas derivadas de la teoría de la comunicación para aplicarlas a los intercambios por medios digitales, acercar recursos audiovisuales, informativos, culturales, recreativos de manera integrada y organizada a la acción de la Secretaría de Políticas para Personas Mayores, que es el marco institucional, obviamente, del proyecto, para promover el aprendizaje compartido acerca de qué es cuidar, para qué y a quiénes, prevenir malos entendidos y ruidos en la comunicación digital para evitar conflictos, como decíamos antes, favorecer la difusión y garantía de derechos de personas mayores y de sus cuidadores, y ampliar la conciencia del cuidado de sí y de los otros, proponiendo canales de escucha activa y empática a los destinatarios de esta estrategia. En definitiva, estamos en esto. Cerramos estos envíos a fin de mes, está sucediendo el 30 de octubre, y aunque el proyecto formalmente termina en esa fecha, nos planteamos posiblemente todo el mes de noviembre para un cierre, una despedida, donde sabemos que ya estaremos en condiciones de hacer uso de otras herramientas digitales, como alguna plataforma de uso sencillo, que sabemos ya, porque hemos estado rastreando el dato, que los encargados de los centros de atención integral están empezando a utilizar. Este es el desarrollo, la descripción, y dejo para el momento en que Ana nos coordine algunas consideraciones que me gustaría compartir, ¿no? Más allá de la experiencia. Bien, bien. Sí, sí, vamos Claro. juntando. Eso, yo no sé si se alcanzó a ver algunos ejemplos mientras Silvia iba. Sí, sí. Bien. Se iban viendo. La propuesta es que sigamos avanzando y que después retomemos las cuestiones que vamos anotando cada uno de nosotros y cada una y conversemos. Bueno. Muchas gracias por escucharnos. Por favor. Bueno, ahora la propuesta es construyendo diálogos, repensando el intercambio entre estudiantes de la UNC y escuelas secundarias públicas en contexto de pandemia. Este trabajo lo vamos a presentar con Silenia y con Guillermo Iparraguirre, que están aquí. También tiene en parte
varias cuestiones en común de las que presentaron al principio mis compañeros del equipo de orientación, Paula, Ariel y Marianela, porque se basa, digamos, en el mismo trabajo y en la misma propuesta de ir a las escuelas, trabajar con estudiantes de la UNC, en contacto y en comunicación con estudiantes de las escuelas. Entonces, bueno, como para no ahondar por ahí en esto que ya se planteó, les cuento que va en la misma línea. Este proyecto en realidad surge del trabajo con docentes que venimos realizando en el Departamento de Orientación y en búsqueda de nuevas modalidades para generar recursos para llevar a las escuelas, para hacer propuestas que acerquen el trabajo de orientación entre estudiantes y trabajar articuladamente con otros espacios de la universidad que no sean solamente del área central de la Secretaría de Asuntos Estudiantiles. Podemos pasar los objetivos, Chile, porque ya eso es como en común. Aquí hicimos como un listadito de quienes participamos del proyecto. Actualmente son 2 IPEM y un SEDMA de distintas, digamos, barrios de Córdoba. La mayoría son más lejanos. Son estudiantes de una cátedra en particular de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, donde es el profe. Un espacio de producción, que es donde también se interviene con el tema de los videos, y desde el Departamento de Orientación. Dale, Chile, pase. El proyecto, como decía recién, tiene como 3 grandes ejes. Uno es el encuentro y el intercambio entre estudiantes de la universidad y de la escuela secundaria, con este objetivo de acercar, de intercambiar, que no es solamente llevarle las experiencias a las escuelas, sino esta práctica y construcción de ciudadanía y de formación integral que tiene que ver el estar en territorio, el estar en contacto con otras realidades, y también tiene este espacio de estudiantes de la universidad que participan de formación previa con talleres. Esto, por supuesto, es todo en el contexto presencial, que es cuando lo realizamos. Se podrían como encontrar 5 momentos a lo largo del año. Este iba a ser el 6º año que lo hacíamos a este proyecto yendo a las escuelas. Se da una primera etapa de convocatoria de estudiantes de comunicación social, Sileña, que ya ahora va a seguir ella, es estudiante de psicología, en realidad, que incorporamos también estudiantes de psicología en la propuesta. Después hacemos talleres de formación, donde acercamos videos que ya se han hecho años anteriores, producciones que hacemos desde el mismo Departamento de Orientación para pensar este tipo de intervenciones. Después se realizan los encuentros durante todo el año en las escuelas, con articulación permanente con los docentes que participan del proyecto, acordando bien las actividades, siempre con anticipación para que desde la escuela, bueno, nos sugieran, nos propongan. Entonces ya cuando van las y los estudiantes a las escuelas, hay una actividad que está como esperada y que se ensambla con lo que vienen haciendo las profes en el curso. Finalmente se construye un video que la idea, el relato, en general está vinculado con esto de la terminación de la escuela secundaria, los dilemas, las ideas, los preconceptos, digamos. Cada grupo de la escuela decide en conjunto con los estudiantes de la universidad qué quieren contar. Y hacia ese relato se va armando. Entonces los estudiantes de comunicación, a través de esta materia, van como preparando ese contenido, los estudiantes de la escuela van poniéndose de acuerdo cómo lo van a hacer, quiénes van a entrevistar. Y bueno, finalmente se arma este video y se comparte en una instancia final de cierre, que es en la universidad. A lo largo de la propuesta hay varias instancias que los estudiantes y las estudiantes de las escuelas vienen a la universidad a compartir distintos espacios. Entonces, en este intercambio también se va construyendo esto del estar ahí, de la cotidianeidad, de la experiencia, que por supuesto que favorece esta posibilidad de pensar la universidad como una opción más, entre otras. Ahí está. Ahí está cambiando, tiene un poquito de retraso. Bueno, buenas tardes a todos y a todas.
me parece que es importante, o por lo menos me parece interesante, de esta parte del proyecto y estos 3 ejes que les comentábamos, que son, bueno, este intercambio entre los estudiantes de la universidad y los estudiantes de las escuelas secundarias o de los CENMAS. Luego la producción de este video, que se va construyendo en conjunto, y después cómo podemos utilizar o cómo los hemos estado utilizando a estos videos para que puedan llegar de una forma más amigable a todos los estudiantes y se puedan repensar o puedan hacerse preguntas respecto a lo que es la universidad, a cuál es el acceso, y empezar a pensar y a deconstruir un poco esos mitos con los que se manejan generalmente en lo secundario, por lo menos cuando uno empieza a pensar en tratar de estudiar o en qué quiere hacer después. En particular, muchas de les voy poniendo imágenes sobre, a ver si se ven, imágenes del intercambio, que realmente siempre hemos recibido como muy buenas experiencias sobre este intercambio por parte tanto de los estudiantes de las escuelas secundarias, que encuentran muy útil, muy interesante y realmente muy rico poder hablar con estudiantes de la universidad, que les puedan acercar las modalidades de estudio, que les puedan acercar las becas, que puedan acercar experiencias, como contaban hace un rato en otra de las ponencias. Ahí también les comparto algunas de las experiencias, supongo que se ve, pero si no díganme y lo amplío un poquito más. No, sí se ve, sí. Genial. Me parece que eso es una de las partes más ricas, lograr ese intercambio, porque, digamos, se produce un aprendizaje y un encuentro donde realmente todos salen ganando. Y eso es realmente algo que, bueno, a lo que apunta también este proyecto, digamos, no está solamente destinado a los estudiantes de las escuelas secundarias o a quienes aspiran a pensar en un proyecto al finalizar la escuela obligatoria, sino también a los estudiantes que participan, ¿sí? Los estudiantes universitarios que se incorporan. Por otro lado, en el eje de la realización audiovisual, tenemos muchos videos, en realidad, con esto que les contaba Caro, hace 6 años que se hace este proyecto, y hay muchos videos para ver. Yo les voy a compartir un pedacito de uno, si es que se nos carga y el internet nos acompaña, como para que puedan ver. A ver, lo pongo sin sonido para que vaya corriendo. Digamos, estas producciones se hacen en conjunto con todos los estudiantes, se van buscando relatos que quieran contar, que quieran transmitir ideas sobre lo que les parece interesante, replantearse, repensar. Y en este marco, bueno, de una pandemia, realmente se nos complica esta interacción. También estamos pensando en cómo continuar estas relaciones, cómo sostenerlas, cómo sostener este vínculo con las escuelas en este contexto donde los barrios y las escuelas en las que nosotros llevamos este proyecto son lugares muy periféricos, donde el acceso a los servicios, el acceso al transporte, se complica mucho más que en otras circunstancias que ya de por sí eran bastante vulnerabilizadas, y en esta situación realmente se nos está haciendo muy cuesta arriba poder sostenerlo. Pero también tenemos, bueno, muchas propuestas que hemos ido pensando. Y por otro lado, en el eje de la circulación de los productos que hacemos, realmente los videos han sido muy útiles en muchos contextos. Los estudiantes participan, tanto como en la parte de la SAE. Caro, ¿querés contar vos un poquito más eso? Bueno, les cuento brevemente, así pasamos a la parte que estamos trabajando ahora en este contexto. Como decía al principio, los videos son material que los usamos sobre todo en los espacios de formación con docentes que sostenemos desde la Secretaría ya hace varios años,
Entonces estos videos que son como voces en primera persona de los dilemas, de las cuestiones que atraviesan a quienes están terminando el secundario y las cuestiones que se plantean, permiten como extraerlos ahí y conversar con ese material y con ellos y con ellas, digamos, en ese marco. Digamos que tienen como esta doble potencia el armado de los videos, que es como poder expresar, poder adquirir todo esto que implica la elaboración, y a la vez que este material siga circulando y aportando estas voces y estas miradas en primera persona en espacios que tienen que ver con la formación y con las preguntas que están buenas a hacerse en relación a esta temática. Bueno, dale, Sile. Sí. Bueno, acá les ponemos una placa con un poco de las experiencias que nos han transmitido los docentes sobre qué es lo que está pasando en estas escuelas. Me parece, bueno, supongo que también todos tienen sus propias problemáticas respecto a cómo llevar a cabo el proyecto o los proyectos que están comentando, pero en este contexto nosotros creíamos que también era interesante que puedan entender o que puedan por lo menos visibilizarse, o que se pueda visibilizar el contexto en el que estas personas están sosteniendo las clases, en el contexto en el que se puede trabajar. O sea, pensamos este proyecto de forma presencial, lo pensamos para que sea cara a cara, poder relacionarnos, poder, bueno, sostener este vínculo y que el vínculo real con la universidad se fomente, bueno, en la cercanía. Y en este caso, bueno, con esta circunstancia de la pandemia, estamos haciendo malabares como para poder acercar las propuestas de la universidad, poder fomentar que estos estudiantes puedan ejercer sus derechos, que puedan acceder a la universidad, que por lo menos puedan pensar que esta posibilidad es real, que existe y que ellos también pueden llegar y alcanzarla como parte de la comunidad. Se pensó en conjunto con las docentes que participan, bueno, cuáles eran las posibilidades de sostener algo de la propuesta en el marco de esto que se planteaba recién, digamos. Muy poca conexión, algunos no tienen celulares propios, entonces, y a la vez la virtualidad en los estudiantes y las estudiantes universitarias, digamos, como que esta doble participación diferente y dificultosa de ambos grupos estudiantiles. Entonces, bueno, se pensó y elaboramos como un plan mucho más acotado, pero intentando, digamos, sostener el vínculo y seguir aportando a este intercambio. Se elaboró un material que fue a las escuelas y que estuvo viniendo muy poquitas, estuvo viniendo por parte de las 3 escuelas con fotos y algunas de las actividades que eran preguntas de las que se saben realizar en el intercambio cuando vamos a las escuelas, y en función de eso, en la materia de comunicación, se trabajó con entrevistas que tuvieran que ver con esa respuesta que, bueno, todavía está en el armado. No sé si, Guille, querés contar del práctico que están armando en este momento. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, brevemente, para que siga con su exposición Silenia, contarles que incorporamos como parte de un trabajo práctico de la materia que en la cátedra en la cual trabajo en la Facultad de Comunicación. La cátedra se llama Lenguaje y Producción Audiovisual, como parte de los contenidos de la materia, se trabaja el tema de entrevista audiovisual. Planteamos como un trabajo práctico curricular que los estudiantes que están cursando actualmente el 3er año realizaran entrevistas a estudiantes universitarios donde indagaran cuáles son los factores que les permitieron decidir la carrera que están cursando y cuáles son las condiciones en las cuales pudieron seguir cursando las carreras que
en este momento, como para tener una especie de mapa de factores que inciden en la elección y de factores que inciden en la permanencia en la universidad. Ese material, la idea es trabajarlo ahora como una especie de cierre para este año, pero sobre todo con el objetivo de que el año que viene tengamos un material para empezar a trabajar en un contexto probablemente también de educación virtual, no presencial, entonces para ya empezar a trabajando estas temáticas con la idea de utilizar redes sociales y ese tipo de canales de comunicación. Con estas propuestas que hemos estado trabajando ahora y que las pensamos para poder seguir, para sostener este vínculo, o sea, planteamos dejar de lado, llevar la universidad a estos estudiantes, acercar las experiencias para decir, seguimos acá, seguimos estando en el mismo lugar y ustedes también pueden tener acceso, ustedes también pueden participar. Nosotros vamos a tratar de acercar todas estas cosas, si bien el vínculo, el diálogo que era tan rico en este proyecto se ha visto un poco obstruido, si se quiere. Ahora, con un nuevo enfoque, estamos tratando de hacer llegar incluso con toda esta incertidumbre, porque los estudiantes de las escuelas secundarias no saben cómo van a terminar el año, todavía no entienden cómo es la universidad. Entonces, en este contexto, bueno, sumado a las problemáticas sobre qué carreras van a elegir, problemáticas que ya se venían acarreando respecto a lo que es la terminación o la finalización del secundario, realmente se sumaron muchas cuestiones que hay que tener en cuenta. Entonces, planteamos, bueno, esto, es decir, seguir sosteniendo, la universidad va a seguir estando y nosotros como este proyecto vamos a seguir acompañándolos. Les voy a mostrar acá un poquito las actividades nosotros que planteamos, que contaba recién Caro. Entonces, nosotros planteamos una serie de actividades que han sido enviadas a través de los docentes, a través de los comedores, y realmente, bueno, son muy pocos, o es muy poca cómo se puede sostener, pero también se pueden ver, digamos, el interés, también podemos notar el compromiso de los estudiantes para seguir, entonces me parece que es muy rico que podamos continuar, por sobre todo. Y bueno, ya como para cerrar, queríamos decir que vamos sosteniendo y queremos seguir con todo este proyecto para que el vínculo se sostenga, para que la universidad sea realmente pública y para todos. Bueno, y ese es un poquito nuestro aporte desde la extensión. No sé si quieren agregar algo más. Caro, Guille. Caro, tenés el micrófono apagado. Sí, para cerrar esto de que aunque sea poco lo que creemos que podemos hacer en este trabajo, nos parecía que estaba bueno seguir apostando a esto, a construir, a acercar, porque más allá de no ir a las escuelas, el intercambio con los docentes que participan, el ir acercando lo que se va generando desde la universidad, el recibir este tipo de respuestas también es una manera como mucho más acotada seguramente, pero de seguir inventando esto del territorio y habitándolo de alguna manera. Bueno, ya lo podremos conversar. Le damos lugar entonces a Lucrecia, después retomamos el diálogo. Lucrecia, ¿querés contarnos sobre tu trabajo, presencialidad y virtualidad en la práctica educativa? ¿Se me escucha ahí, Caro? ¿Carolina? Sí, perfecto, perfecto. Ah, bueno, muchas gracias. Bueno, estoy muy interesada, me encanta lo que estoy escuchando y los proyectos, así que voy a tratar de insertar rápidamente para no extenderme en el tiempo 3, 4 ideas claves que he visto que han atravesado casi todas las exposiciones que vengo escuchando. La palabra tiempo, la palabra diálogo, encontrar ese territorio, ese espacio, la mirada del otro,
los cuerpos, resignificar los vínculos. En realidad yo me había planteado desde la teoría y partí con la famosa frase que estoy seguro que todos ustedes saben de Freire, cuando él dice que enseñar no es transmitir información, sino dar las condiciones para producir ese conocimiento, y hoy en día tendríamos que preguntarnos qué entendemos por conocimiento, cuál es ese conocimiento significativo. También se me ocurre, y lo he abordado de manera sintética, y siguiendo la línea de Freire, este hecho, y que lo he escuchado mucho en todas las exposiciones hermosas que han hecho, del tema del diálogo. Freire siempre definió al diálogo como, al acto pedagógico como un acto dialógico, es decir, un diálogo entre docentes y estudiantes para democratizar el poder, pero ¿el poder dónde? El poder en la docencia, en la investigación, el poder en la extensión, y todos nosotros constituyendo una comunidad académica atravesada por esa democratización. Un diálogo que Freire se esfuerza mucho en aclarar que no es una estrategia didáctica ni un recurso metodológico, que sino es un eje transversal y constitutivo de los sujetos. La pregunta es hoy, ¿cómo nos constituimos en esta nueva era digital que está atravesada por la cultura de la conectividad? ¿Cómo recuperamos ese diálogo y esas prácticas educativas que, si bien estábamos acostumbrados en la presencialidad a usar la virtualidad como un complemento, hoy veo incluso ustedes cómo han tenido que ir adaptando de manera creativa todos los proyectos a una virtualidad que ya está instalada en este momento de este contexto de pandemia tan difícil, tan largo y tan inesperado, como un eje central dentro del proceso de enseñanza, aprendizaje, investigación, extensión, etc. En fin, de lo que se trata entonces es de ver cómo vamos a hacer para que estas prácticas educativas legitimen nuestras propias prácticas y nos hagan mucho más creativos que antes, ¿no es cierto? Escuchaba recién a Paula también hablar del tema del tiempo, y yo pensaba también el tema del espacio como otra dimensión de la realidad que ha cambiado. Recuerdo que hace unos años, trabajando en un proyecto de extensión, la idea era llevar la universidad a la sociedad, y también iba a instituciones de la secundaria, como el CEPAM, Justo José de Urquiza, y la idea clave que se había formulado era tratar de explicarles a los alumnos cómo es y en qué consiste la universidad, para que puedan ingresar, etc. Y hoy me plantea, hoy digo en sentido simbólico, ¿no es cierto?, en este momento que estamos atravesados por esta pandemia mundial, pensaba, si tuviera que volver a hacer eso, qué desactualizado, qué lejano lo siento en el tiempo y también desubicado en el espacio, cómo debería revertir todo eso. Y se me ocurrió hacer en Ciencia para Armar una especie de mapa conceptual de cómo podríamos de manera más creativa reconstruir ese vínculo entre docentes y alumnos, para que no nos alejemos en esta virtualidad que aparentemente nos une. Y voy a hacer acá, y esto forma parte de un criterio personal, un entrecomillado en la palabra aparentemente. Creo que en realidad, y también lo escuché decir conexión, vinculación, no sé si estamos tan vinculados, porque lamentablemente las brechas digitales, este tema del acceso a los recursos, la disponibilidad de recursos, el conocimiento, el uso, el manejo de ellos, etcétera, ha producido una desigualdad y una inequidad en donde la universidad como institución y la extensión como una función social clave que tiene, está llamada justamente a acotar estas grandes brechas, ¿no?, que se han puesto en evidencia. Para concluir, Ana Carolina, y no hacerte extenso el tema, simplemente
me adhiero a Dussel, a Inés Dussel, cuando dice en los ámbitos pedagógicos no estamos muy acostumbrados al tema de la creatividad, pero creo, y escuchando a todos ustedes y a todas las exposiciones y a todo lo que vengo leyendo y viviendo también como docente, ¿no? Y aprendiendo como docente, no solo los estudiantes aprenden, sí, todos aprendemos en esto, estamos siendo todos aprendices. Se me ocurrió recuperar el tema de Inés Dussel cuando habla de que los ambientes pedagógicos a veces no fomentan la creatividad. Bueno, nos hemos visto interpelados para resignificar este tema de la creatividad en todo, atravesando todos los procesos, tanto el de docencia, el de investigación y el de extensión, repreguntarnos esta universidad pública que amamos, cómo se inserta en esta sociedad, qué rol cumple el Estado, es decir, son todos desafíos a los cuales nosotros estamos llamados y somos protagonistas, y valga este encuentro como legitimación de justamente lo que estoy diciendo. Bueno, nada más, Ana, es como una síntesis, digamos, de ideas, digamos que he tratado de expresarlas, por supuesto, es para abordar mucho más, simplemente no quiero ser externa. Bueno, muchas gracias, Lucrecia, gracias por tu parte. Y ahora, Noelia Verdú, que es la única que no es de la UNC, nos va a contar sobre escuelas secundarias y universidad pública, comunidades de aprendizaje y de práctica como enfoque de formación docente continua desde la extensión. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Antes que nada, no sé si se ve la presentación mía, ¿sí? Ah, buenísimo, porque yo quiero verlos a ustedes igual. Bueno, antes que nada comentarles que yo soy egresada de la Universidad Nacional de Córdoba, de la Facultad de Comunicación, pronto egresaré de la Facultad de Ciencias Sociales del CEA, así que soy cordobesa, vivo en Bariloche, estoy hablando desde Bariloche, y hace 11 años que me vine a vivir a Bariloche y a trabajar a la Universidad Nacional de Río Negro. Un poquito lo que les quería comentar acerca de esta experiencia, es una experiencia de base, ¿sí? Es decir, es una experiencia de extensión que no nace de arriba para abajo, como un programa de arriba para abajo, sino desde una semilla gestada por un pequeño grupo de docentes de la Escuela de Humanidades y Estudios Sociales, allá por el 2010. Nosotros, ¿qué veíamos acá en la universidad? Veíamos que, por suerte, la universidad incorporaba muchísima tecnología, ¿sí? Estaban migrando sus sistemas privados al software libre, y la verdad que al ser una universidad Nobel teníamos un buen presupuesto para contar con eso, y la universidad se venía equipando de manera muy interesante, hasta en entornos virtuales, entornos de todo tipo. Lo que sí nos pasaba es que no habían políticas institucionales claras para que las docentes, los docentes y estudiantes pudieran apropiarse de esas tecnologías, ¿sí? Entonces contábamos con una muy rica tecnología, pero con prácticas que por ahí eran las mismas, convencionales, tradicionales, unos pocos compañeros o compañeras que iban a la vanguardia y el resto no. Entonces, ¿qué pasó? Decidimos desde la investigación, conjuntamente con la extensión, armar poco a poco lo que fue el programa de fortalecimiento educativo en TIC, que potencia primero al interior de la universidad la formación de los propios docentes y no docentes, ¿sí? Y después, digamos, a partir de comunidades de aprendizaje y de práctica, con talleres con lógicas muy particulares, que después les voy a contar un poquito de qué se trataba, y después, una vez que podíamos más o menos avanzar en incorporar entornos, incorporar prácticas de enseñanza medidas con TIC adentro de la universidad, de que parte de la población docente universitaria pudiera entender de qué se trataba esto de incorporar tecnologías a las prácticas de enseñanza. Luego hacíamos grupos pequeños para ir a buscar y trabajar conjuntamente con docentes de escuelas secundarias y empezar a aprovechar todo lo que era
las políticas educativas vigentes nacionales que tenían que ver con el programa Conectar Igualdad, ¿sí? El Plan Nacional de Inclusión Educativa, el programa Una Computadora por Alumno de la Educación Técnica, etcétera, ¿sí? Es decir, la idea era empezar a armar grupos de comunidades de aprendizaje y de práctica para poder potenciar las nuevas tecnologías que estaban apareciendo en las escuelas y de las cuales veíamos que muchos docentes presentaban resistencias, necesitaban apoyo para poder utilizarlas. Estamos hablando, ustedes saben, de digamos, parques tecnológicos al interior de escuelas de 500 computadoras, 300 computadoras, ¿no es cierto? Bueno, la cuestión es que prácticamente en un comienzo fue muy importante las primeras charlas que hacíamos con los equipos directivos y docentes para ver y, digamos, hacer una especie de diagnóstico conjunto acerca de qué estaba pasando en las escuelas, qué necesitaba cada escuela, ¿sí? Para poder trabajar conjuntamente. En ese sentido, en estas comunidades de aprendizaje y de práctica, participaron estudiantes avanzados de profesorados, participaron inclusive no docentes de la universidad como facilitadores, empezamos a incluir a referentes TIC, equipos directivos y docentes de las escuelas secundarias y técnicas para que sean facilitadores talleristas, y todo eso se hacía en el marco de, digamos, de espacios de mucho intercambio, de mucha inmersión tecnológica, ¿sí? Y de el diseño y construcción de proyectos educativos concretos para poder, digamos, que se implementaban y después compartíamos experiencias y pareceres, ¿sí? Entonces, estas comunidades de aprendizaje y de práctica que decíamos, intentaban de alguna manera generar mucha confianza, porque claro, había reticencia, habían miedos, habían inseguridades. Y en parte, entonces, todos esos espacios que eran cortos, ¿sí? Porque se trataba de poder sostener el vínculo con las docentes, los docentes de los 3 niveles de escuelas secundarias, técnicas y universitarios. Entonces, como tenían, digamos, distintas labores en distintas escuelas, los talleres eran cortos, por ahí de 2 horas, 3 horas, no muy largos, no eran muchos encuentros, sino que eran cortos y pocos encuentros, bien prácticos, con un abordaje conceptual y de muchísimo intercambio subjetivo entre pares y de facilitación técnico-didáctica entre pares. Entonces, estas comunidades, no solamente, digo, es muy interesante porque hoy por hoy debo decir que muchas de estas personas que participaron en las comunidades en este contexto de pandemia, yo creo que se pudieron ver y sentir con mayor dominio de los entornos y del contexto de cómo los sorprendió, ¿no es cierto? Porque también se promovían muchas ideas sobre cómo implementar entornos para el aprendizaje combinado, ¿sí? Es decir, el semipresencial también, así que hubieron encuentros con respecto a poder trabajar esos temas. Entonces, esas comunidades de aprendizaje y de práctica no solo buscaban lograr confianza y dominio a nivel usuario de las y los docentes, sino también cómo pensar pedagógicamente la construcción metodológica de prácticas de enseñanza ligadas a las áreas curriculares, ¿no? Teníamos docentes de geografía, historia, física, química, lengua, matemática. Entonces, sortear esos obstáculos epistemológicos para decir, bueno, a ver, vamos a usar estos simuladores, voy a ensayar, voy a ver cómo me va y después les cuento, ¿sí? Porque, digamos, el modelo era bastante ensayístico. Siempre teniendo en cuenta los contextos escolares particulares, estamos hablando por ahí de escuelas que eran, usábamos escuelas sede, ¿sí? Una escuela periurbana, con localidades rurales alrededor, después otra escuela
bastante poblada, bastante urbana, donde, digamos, se preparaban y empezaban a recibir docentes de distintas otras escuelas y de distintos otros niveles en esa instalación, en ese establecimiento. También se usaba la universidad como sede, pero nosotros, parte del proyecto quería no solamente obviamente abrir las puertas de la universidad, de sus instalaciones, sino también estar ahí en las escuelas y empezar a armar red entre escuelas de los barrios. ¿Sí? Perdón. Ah, no, se escucha que alguien habla por atrás, no sé. Así que bueno, en resumidas cuentas, comentarles que el ProETIC reflejó en 10 años, es una construcción muy larga, ¿sí? Es un trabajo bastante que se trabaja mucho en proceso y que se fue legitimando, porque les decía que fue un proyecto pequeño que nace de 2, 3 docentes y después se transforma en algo más grande, fue articulando investigación y extensión. Y bueno, reflejó un trabajo con 15 escuelas de 2 localidades, una periurbana y otra urbana, ¿sí? 2 escuelas sedes, 20 facilitadores pares, que no solamente eran docentes de la universidad, sino también docentes de los distintos otros niveles, y referentes TIC, que fueron talleristas, además de los estudiantes. 150 actores asistentes, docentes de todos los niveles, bueno, ahí les comento un poquito, y equipos directivos, y un impacto de 300 o más jóvenes que fueron los que participaron de los proyectos que implementaban estas y estos docentes en las escuelas o en las cátedras al interior de la universidad. La dinámica de las comunidades de aprendizaje y de práctica, verán, acá a la derecha tienen un referente TIC de una escuela, que, digamos, se prepara con la comunidad de práctica, de aprendizaje y de práctica para facilitar y para poder dar aquellas cuestiones que hacían falta en las escuelas y que eran pedidas por las docentes y los docentes. Todos los encuentros verán que son circulares generalmente. Al final siempre había un panel donde las y los docentes contaban sus proyectos, ¿bien? Y pasaban de esta situación que era contar lo que hice, pensar en lo que hubiera hecho, pensar en lo que podría hacer, pensar y escuchar lo que hizo mi par, ¿sí? Entonces, un poquito, digamos, queríamos contar cómo por ahí otros modelos, otros dispositivos de formación pueden pensarse para la formación docente continua desde la extensión, y sobre todo cómo también la extensión universitaria permite rápidas llegadas a veces a territorio y trabajar conjuntamente con temáticas que son emergentes y que por ahí, digamos, son mucho más rápidas desde la extensión. En contexto de pandemia también pudimos hacer algunas acciones, ¿sí? No muchas, pero algunas pocas acciones desde la completa virtualidad, y bueno, eso también tiene que ver con un poco la legitimidad que estuvo teniendo el ProETIC en todos estos 10 años, que esperemos que continúe. Así que bueno, les dejo acá un poco la bibliografía de base con la cual nosotros fuimos construyendo el enfoque, y nada, dejo para preguntas y les agradezco. Bueno, muchas gracias, Noelia. En parte fueron surgiendo preguntas que iban atravesando las distintas ponencias y que de una u otra manera las iban remarcando. Creo que nos hemos visto atravesados por el territorio, de qué se trata. Alguien hacía mención a cuál es la profundidad o la realidad de esta virtualidad y de esta conexión. Creo que eras vos, Lucrecia. El tema de qué es lo que hay que cuidar, a dónde hacemos foco en estos intercambios, en estas posibilidades de accionar algo. Son algunas de las cuestiones que creo que han ido surgiendo.
No sé si alguien quiere hacer una pregunta o una aclaración en particular. Sí, tiro la leñita al fuego. A ver, a esta comunidad que hemos creado. Yo de todo lo escuchado, lo retomado, me parece si pudiéramos hacer como un puente a otro estado de la reflexión, me tomaría con lo que más resone, que es con lo que planteó Lucrecia Abos-Leiman. ¿En qué sentido? Bueno, nosotros traemos a Boff, ella lo trae a Freire y también habla del sentido de la comunidad de aprendizaje, donde es posible un diálogo y toda esta concepción tan profunda que la mayoría podemos conocer. Y ella adelantó algo de lo que yo también me estaba preguntando, por eso lo quiero poner como en cuestión nada más, o aportarlo. Digamos, estamos todos reconociendo la vida en nuevas coordenadas. Si pudiera pasar esto un poco más concreto, digo, hablamos todos acá y en distintos espacios de interacción, debates, foros, lo que sea que uno escucha o participa, las claves siempre son qué pasa en esta virtualidad con cuerpo, tiempo, espacio, movimiento, energías, ¿no? Y bueno, una cuestión, la física cuántica ya vino dando saltos hace mucho tiempo a lo que ahora quizás estamos como vivenciando y nos desconcierta tanto porque son coordenadas existenciales. ¿Dónde ocurre eso que llamamos vida? Y en eso estamos todos involucrados, no solo los humanos. Por eso nos gusta tanto y nos acompaña desde hace mucho tiempo vos, como parámetro de pensamiento, digamos, sobre esta cuestión, pero el asunto es volver a habitarlos o volver a habitarnos en esa territorialidad, ¿no? Donde se dirime o hacen ruido, o aparecen y desaparecen, como son estos planos virtuales, todas las cuestiones que aquí hemos conversado, es decir, el tema de los cuidados, quiénes, marcos de cuidado, condiciones para hacerlo, cómo resuena eso hacia el interior de las instituciones y de las organizaciones, porque aquí hablamos mirando a un otro con quien, por ejemplo, en esta discusión, lo extensionista se pone en juego, pero cómo resuenan las mismas coordenadas existenciales que tienen que ver con lo vital, dentro de prácticas institucionalizadas, organizaciones cuyos paradigmas estuvieron siempre muy lentos en relación a la dinámica de la vida misma. Bueno, esto irrumpe, pero nos desconcierta porque no estábamos mirando, o sea, es un plano de conciencia diferente que fue traumático, como lo vivenciamos, fue un shock que estamos todavía asimilando en lo individual, en las organizaciones propias, en la vida misma y en las instituciones. Y la política, donde resuena como lugar común, ¿no? Como cuidado de lo común también, estas consideraciones. Entonces es un reposicionarnos, pero desde una deslocalización de nuestros patrones previos. Tiene que ver con fuertes creencias, con un imaginario colectivo que fue impactado por un tsunami, podríamos usar esa metáfora, ¿no? De cómo es el impacto. Y yo insisto en que esta pantalla justamente que nos hace ver qué capacidad de comunicación que tenemos, porque podemos hablar con alguien que está en Japón y así, no vamos a negar el efecto posibilitador de tantas cosas que eso
nos trae. La tecnología es una creación cultural, usémosla en ese sentido, la humanidad lo ha creado para algo, pero creo que estamos en peligro si perdemos de vista la piel donde se dibuja la vida, la presencia, más allá de una pantalla. Y no es desafiar este aislamiento, es decir, es repensar que cuidar de nosotros y de los otros y de las instituciones porque las habitamos y de lo común porque es nuestro lugar, implica realmente vernos en relación, sentirnos en relación, sentirnos en comunicación. Y esto es otro velo más, si caemos en la paradoja de que esto resuelve, ¿no?, problemas de vinculación. En un estado de crisis, sí, fue traumático, es un shock, sigue siendo una crisis diferente a la anterior porque nada es eterno. Sí, esto es una herramienta que necesitamos encontrarnos, saber cómo estamos, saber qué estamos pensando, saber que nos pasan las mismas cosas, pero atención, ¿no? Porque esto no resuelve lo que el cuidado ontológicamente necesita, que es el vínculo, que es la relación. No la puede suplantar. Y tenemos que empezar a pensar cómo volvemos a eso, no del mismo modo que lo hacíamos, sino cómo volvemos a eso a mediano plazo, cómo vamos a integrar de nuevo un nuevo modo de habitar todo lo que hacemos, comunidades de aprendizaje y de prácticas que necesariamente se tienen que enriquecer de esta experiencia humana que estamos haciendo con la tecnología, pero que debe verse enriquecida en el sentido de nutrir una esencia relacional, no solo entre humanos, sino con los entornos, con los ambientes, ¿no? A Guille le da sueño lo que estamos hablando. Te vi. Bueno, para no hacerlo tan largo, porque me parece que todos estamos tratando de entender, y esto no lo va a resolver, no tenemos la fantasía de que aquí vamos a encontrar respuestas, pero me parece que hay que dar un salto en el pensamiento común, a problematizarnos. Bueno, no nos quedó otra, son condiciones limitantes y estamos buscando trascender esos límites porque sabemos que hay más allá, que no va a ser como antes, pero que eso que hay más allá tiene que enriquecerse de esta mixtura, de esta vivencia que fue caótica como son todas las crisis, pero es la condición para crear algo nuevo. El arte no sale de otra manera, por ejemplo. Entonces, aprendamos de esas otras prácticas, ¿no? Y veamos que, digamos, para ser pertinente a lo extensionista, bueno, cómo aportar, cómo generar o recrear el diálogo con las políticas públicas, que es esta la sala, digamos, me parece que es preguntarse qué no alimentar ya de las políticas, porque lo público tiene que ser repensado ahora. Esto que estábamos diciendo, a ver, hasta un nuevo contrato social, ¿es eso lo que está en el fondo, hacia dónde vamos, ¿no? ¿Cómo es la convivencia que pensamos más allá de esta crisis? Ahora que ya hemos aprendido otras cosas con toda esta crisis, ¿no? Entonces, si lo público tiene que ser recreado, las políticas, y en particular el Estado, que no es el único efector en este sentido, bueno, tiene que abrirse a códigos, a interpelaciones, y ahí me parece que la universidad tiene un lugar muy importante, pero a su vez la universidad es una institución que tiene también sus propias lógicas y sus propias inercias y resistencias, y que cree que educar es hacer lo que estamos haciendo, y también atentos con eso, ¿no? Porque transitamos una crisis, acompañamos a todos y nos acompañamos entre todos en educación superior,
pero estemos atentos también a la oportunidad de evaluar qué está pasando con el aprendizaje y la formación de profesionales, porque me parece que en ese sentido tenemos nuestras propias crisis y contradicciones, ¿no? Entonces, esto que está haciendo ruido por todas partes, está bueno que ocurra si somos conscientes de que no es una condena, tampoco es una realidad eterna, sino que, bueno, en este caso, la universidad, a través de su función de extensión, ¿qué nuevos imaginarios alimenta? ¿Qué experiencias retrabaja? Etcétera, ¿no? Bueno, gracias Silvia. No sé si alguien quería agregar algo más a esto que plantea Silvia o algo que haya quedado de las distintas ponencias. Ana, ¿puedo agregar algo, Caro? Sí, dale, Lucrecia. Es solo un detalle, porque tiene razón Silvia, le estaba escuchando, también leía acá en el chat que hablaban que no es poco estar comunicados, y no querría que la exposición mía quedara así con un sinsabor de un cierto pesimismo. No, por el contrario, o sea, el desafío creo que es que nos volvamos todos más creativos para reinventar un mundo que es distinto. Es decir, tenemos que asumir que el mundo ha cambiado, que las relaciones vinculares también, y que hay una construcción de la identidad de los sujetos, y en eso estamos docentes, estudiantes, alumnos, jóvenes, todos, personas totalmente distintas. Y el diálogo entre nosotros y con los conocimientos y los saberes y la extensión va a cambiar. Es decir, lo que quería era solamente aclarar que mi idea era dejar, ¿no? Como dijo Silvia, el tema del diálogo y de ver cómo podemos recrearnos aún más para no sentirnos solo conectados, que a mi criterio, sigo insistiendo en esto, no es lo mismo que vinculados. Solamente eso, nada más, para no agregar nada más, porque me encantó. Incluso Ana y todos, la creación de este espacio que nos han permitido aportar nuestras ideas es para mí un proceso de construcción importantísimo, que tiene mucho de volver a reencontrarnos en una nueva identidad. Por eso agradecí incluso este espacio, porque me parece que así vamos a empezar a identificarnos y encontrarnos. Nada más, gracias. Yo quería contar respecto de lo que hablaban sobre esto de vincularnos, de estar conectados, y no encontrarnos o sí encontrarnos. Me parece que es algo muy, muy interesante como para pensar y debatir, pero me parece también que ver o tener la posibilidad de encontrarnos con el fondo que tenemos atrás de la casa de distintas personas, ser capaces de entender en qué espacios con quienes nos encontramos se manejan, en qué contextos viven y todo demás, me parece que también es una forma de acercarnos a espacios que antes no eran accesibles. Entender, por ejemplo, que un estudiante se conecta desde el jardín de su casa porque es el único espacio en el que puede estar solo, o entender que alguien está hablando con vos mientras está trabajando al mismo tiempo. Me parece que entendernos en esos espacios también es conectarnos con otro tipo de realidad. No sé si es la misma forma de conexión, no sé si es el mismo vínculo, pero me parece también muy rico porque vamos a entender un poco más lo que hay en ese contexto. Me parece que de pronto, si estamos todos acá con micrófonos prendidos, los ruidos de nuestras casas también intervendrían en esta conversación y también serían parte. Me parece que pensar en incluir todo eso que uno trae, o sea, como es en este caso, bueno, nuestros hogares, o sea, también es parte del vínculo, también es parte de encontrarnos. O sea, yo, bueno, tal vez porque, bueno, estoy como un poco más acostumbrada después de todo este año y le he tomado un poco de cariño a lo de la virtualidad, pero me parece que también es muy importante entender
lo que traemos encima, o sea, en el contexto en el que estamos, las personas con las que convivimos, cómo nos vamos a relacionar, porque hasta eso también es rico. Me parece que de eso también podemos extraer mucho, más en extensión, por lo menos es mi opinión. Yo quería agregar, digamos, una cosa que también me quedo pensando, que es que en esta nueva situación y con las ponencias que fueron compartiendo, creo que una de las cosas que se visibiliza también, que yo me vengo preguntando, es que con esta nueva situación, ¿dónde quedan las instituciones? Porque ya, digamos, la gente no va a los hospitales, no se va a la municipalidad, no se va a la universidad, no se va a la escuela, y ante eso aparecen, digamos, también como cierta incertidumbre, angustia y demás que atraviesa a los sujetos, personas que ya no tienen ese espacio de sostén y de referencia. No sé, antes todos los días me levantaba, iba a la escuela de tal hora a tal hora, me encontraba con otros, con otra. Ya esos espacios, esas instituciones que acompañaban, digamos, en el cuidado, en la educación, ya no están. Eso genera mucha angustia, digamos, eso, un montón de cosas, ansiedad, incertidumbre. Lo vimos en nuestro proyecto con las estudiantes mismas y los estudiantes de la universidad que dicen, sí, estoy cursando, pero no voy a la universidad, entonces como que se pierde la referencia de la institución. Pasa lo mismo con los estudiantes y las estudiantes de las escuelas, como que sí, estoy terminando sexto año, pero en realidad como que pasó el año, pero no entiendo muy bien qué hice, porque no fui a la escuela, no sé muy bien a dónde voy a ingresar, porque ingresar a la universidad va a ser ingresar a un aula, no ir a la universidad, a una página de internet, digamos. Y en eso para mí, al menos en lo que fue nuestro proyecto, fue fundamental el encuentro para algo tan sencillo como seguir encontrándonos y acompañándonos en esa incertidumbre, digamos. Y un poco, si bien obviamente que no suplanta, digamos, el encuentro presencial, la virtualidad, sigue permitiendo el lazo y que la persona no se sienta ahí como solitaria o abandonada o qué sé yo, ante este tambaleo, derrumbe de instituciones que ya venían como medias, ¿no? Interpeladas. Y con esto, a mí me cuesta muchísimo cuando arrancamos una actividad de la universidad, yo les digo, estoy en mi casa, pero en realidad esta actividad es de la universidad, cómo llevar, digamos, también se pone eso, digamos, cómo llevar los territorios desde otro lugar. Y pienso también que los territorios somos cada uno y cada una, digamos. Yo no dejo de ser de la universidad por más que esté en mi casa. Sigue siendo una actividad organizada desde la universidad. Me escuchan, me ven, digo, en esto de... los territorios también siguen estando, se siguen jugando las mismas relaciones de poder, las mismas asimetrías, sigue estando eso presente desde otros lugares de la virtualidad, pero sigue estando eso presente porque lo hacemos las personas. Digo, el territorio no es lo físico para mí, en eso obviamente que no es sin lo físico, pero no es solo lo físico. Me parece que esta virtualidad lo muestra. Y también tengo yo como otro registro que es que la virtualidad, a mi entender, por lo que vengo registrando, también ha permitido como otros modos de vincularse, no sé si creo como en lo horizontal, pero menos asimétrico, digamos, si se quiere. Con la docente que está en la casa y los estudiantes que no se sienten como alguien, como una figura de poder, sino algo más amigable, más... Y me parece que eso lo ha permitido también la virtualidad y para mí es un desafío. Para mí es un desafío preguntarnos qué cosas, porque encontrarle las cosas negativas o críticas o lo que no funciona siempre es lo más fácil. Para mí lo más desafiante es encontrar lo que sí funciona o sobre lo que no funciona que podemos inventar. Permiso, ¿no? Soy Silvia. Te escuchaba, Marianela, cuando comenzabas, ¿no?, a hablar y leía paralelamente el chat que escribe Sandra y que dice que en las redes permanentemente se ve que se cerraron las escuelas, que no hubo clase. Entonces, especialmente ustedes que están con proyectos con escuelas, sería interesante
a ver, si alguno ha podido escuchar a los docentes con quienes están conectados en sus proyectos, qué sienten ellos del otro lado, ¿no? Eso expresa Cassandra en el chat y me parece interesante. No sé si ha tenido alguno la posibilidad de poder escuchar al docente del otro lado. En realidad, bueno, vos también, Noelia, hemos venido trabajando en el año con las escuelas y con docentes, inclusive más allá de estas propuestas desde orientación, hacemos un taller con docentes, o sea que hay participantes de muchas localidades, de escuelas de gestión públicas y privadas, en distintas situaciones, y es muy diversa las problemáticas, pero lo que está claro es que las docentes y los docentes han estado ahí buscándole la vuelta y pensando una forma de estar presentes. En algunos casos han podido generar ese espacio con mejores posibilidades, como decía vos, Noelia, o sea, quienes han tenido esta tecnología y el acceso y el manejo es una circunstancia. Quienes tienen el celular de la familia, y bueno, es otra circunstancia, pero que las docentes y los docentes han estado ahí pensando, armando, de qué manera le buscaban la vuelta, eso lo hemos podido convivenciar todo el año, inclusive esto, bueno, en uno de los coles que no mencionamos del Proyectando, que tienen orientación en comunicación, las tres profes gestionaron un programa de radio, entonces trataban desde ahí que los estudiantes y las estudiantes participen. Bueno, hay que ver cómo llega esto finalmente, pero que están ahí, que están inventando y pensando la manera de seguir construyendo, eso está más que en evidencia, ¿no? Noelia, vos querías aportar algo. Sí, quería agregar una cosita que tiene que ver tal vez con como nuevos obstáculos epistemológicos, por así decirlo, para pensar la enseñanza, ¿no es cierto? Recién la compañera Marianela hablaba de las instituciones, ¿no es cierto? Y digamos cómo cada institución tiene una matriz también en cuanto a cómo funciona y reglamenta la vida cotidiana de las personas. Yo lo que noté con las y los docentes, por ejemplo, del nivel secundario, fue que al principio sufrieron, digamos, fueron muy interpelados para ver para cómo encarar esta institucionalidad diferente, es decir, cómo llevar adelante la escuela, y qué pasaba. Chocaba la matriz convencional, esa escuela de la presencialidad, con esos tiempos fragmentados, con esas formas en cómo se relacionan los sujetos adentro, ¿sí? Es decir, equipos directivos, preceptores, docentes, estudiantes, a cómo era en este contexto. Entonces, una de las grandes dimensiones que yo noté cuando todo esto empezó, fue que teníamos que empezar a construir una rutina diferente, que era muy diferente a las rutinas de los tiempos y espacios de la escuela. Entonces ahí era perturbador, ¿no? Esto de seguir lo doméstico con la escuela como institución al mismo tiempo, ¿sí? En otras dimensiones físicas, espaciales, y bueno, entonces, ¿cómo hacemos eso? Entonces, bueno, la idea era salir de esa lógica del docente full time, que era imposible y es inexistente, a una construcción de la rutina diferente, donde la docente pudiera dominar su rutina, aclararla primero, ¿no? Eso fue el primer desafío o obstáculo epistemológico para romper, porque si no se quería seguir reproduciendo el mismo tiempo-espacio que se hacía antes. Y lo otro también muy fuerte, que ustedes también lo habrán notado, es la construcción del vínculo pedagógico. O sea, yo les preguntaba a ellas y a ellos, ¿qué de diferente tiene la construcción del vínculo pedagógico ahora que cuando estábamos en la escuela? Entonces, la hipótesis era, no debería haber tenido ninguna diferencia. ¿Por qué ahora nos preocupa más? ¿Qué pasaba con el vínculo antes? ¿No es cierto? Entonces, yo para sintetizar, con esta idea del territorio no es solo lo físico y los cuerpos, yo quería agregar que el territorio también
son los tipos de vínculos que se generen entre las personas. Y acá estoy hablando del desafío que tiene la extensión para pensar esto, ¿no? ¿A quién nos viene dejando afuera hace tiempo, antes de la pandemia, ¿sí? Y que es un desafío hoy empezar a pensar. Y hoy, si estamos poniendo los medios de comunicación en el centro, ¿quiénes están participando de estos espacios de significación, de construcción y de trabajo? ¿Y quiénes están quedando afuera? ¿Quiénes son las excluidas y los excluidos que están quedando afuera? Entonces, eso me parece que a nivel políticas públicas es para pensar y empezar a construir, ¿no es cierto? Porque no puede ser que por un dispositivo alguien queda afuera. Hay que empezar a pensar esas cuestiones. Así que quería dejar eso y escucharlas. Yo, en esto que decían, una de las cosas que escuché de muchos y muchas docentes que, bueno, no, sí, que solicitaban, digamos, charlas y demás, es esto de que, bueno, de que los chicos y las chicas del último año están muy desganados, ¿no? Como que ante esta incertidumbre, y de hecho otra de las cosas que también pensaba es que una de las preguntas que se hace mucha gente en el ámbito de la educación es cómo se va a hacer con lo que quede después de esto, porque hay un montón de gente que ha quedado fuera del sistema educativo. Y después, nada, pienso ahí un poco en esto del desgano, en la exposición que hizo Sile, que trajo esto de, bueno, cómo el poder escuchar estudiantes de la universidad me volvió como a conectar con un proyecto, ¿no? Con esto que decía Silvia también de la vida. Y digo, qué importante esos encuentros, capaz es simplemente hacer una entrevista a alguien y a nosotros nos parece que no es suficiente porque necesitaríamos la presencialidad, porque se da mucho más, y capaz que eso, ante tanta incertidumbre, ante tanto desgano, él lo conecta a un proyecto difícil hoy en día realmente de pensar, de proyectar algo, lo conecta y lo sigue manteniendo en lo que fuera que siga siendo la escuela y en lo que fuera que se siga armando en la universidad. Me parece que hay que darle el estatus que se merecen, esos pequeños detalles también. Yo pensaba también respecto a esto que comentaban, en también atender a que no todos tenemos los mismos procesos. Uno a veces dice, necesitaríamos la presencialidad para poder llegar a todos, que en este momento, que los chicos del secundario, pero me parece que también tenemos que pensar en los tiempos de cada persona, o sea, en el momento en el que una persona, bueno, pensando en mi proyecto, bueno, en nuestro proyecto, en el momento en el que estos chicos vayan a decidir qué es lo que quieren hacer, en el momento que sea, y capaz no es el momento en el que nosotros lo planteamos, entonces está buena esta idea, y me parecía importante también este registro, el registro de videos que puedan quedar sobre experiencias, que puedan quedar sobre información, que en el momento que ellos necesiten estén, y que en el momento en el que las cosas se acomoden estén. Me parece que eso también es parte, o por lo menos lo pensaba como parte de la extensión también, hay ese vínculo sostenido, pero que siga estando ahí y que no se limite solo a lo presencial, que eso me parece, bueno, interesante para retomar desde esto que es la virtualidad. Bueno, muchas gracias a todas, a todos por los aportes, por este espacio, poder charlar y pensar este contexto. Me quedo con estas palabras, Sile, que vos planteas, relación por ahí bueno, a ir generando e inventando. Nosotros cuando planteamos este tema, por lo menos proyectando a los docentes que plantearon todas las dificultades que estaban atravesando debido a la pandemia, no solo en la escuela, sino en los barrios, laborales, económicas, como que dudamos de la implementación y dijeron, no, todo lo contrario, propongamos, porque de eso se trata, como, bueno, seguir moviendo el motor de la manera que se pueda, sin dejar de hacerse cargo que la realidad es esta que estamos atravesando, que tiene limitaciones y que es muy distinta de la que estábamos teniendo. Pero bueno, como bien lo planteaste, Silvia, esta
en este nuevo contexto también, bueno, debemos recrearnos y pensar una nueva manera de estar que seguramente no va a ser la misma cuando esto se termine. Sí, Silvia. Perdón, porque en aras de esta convergencia, algo importante para sumar en esto de qué es lo positivo, como decía Marianela, qué es lo positivo y qué nos está dejando. Nosotras que hemos ensayado esto, hemos creado esta forma en el campo de una de las políticas para personas mayores, tenemos el eco de que algunos funcionarios encargados del programa nos han hecho saber qué bueno que estaría que esta experiencia extensionista, así como la hemos inventado, se utilice para llegar desde la Secretaría como gestora de la política a municipios y comunidades del interior de la provincia de Córdoba. Entonces digo, vemos que son estrategias que van a fortalecer el contacto, van a fortalecer una parte fundante, condiciones nuevas para una comunicación de mejor calidad. Pero insisto que eso enriquece una estrategia y no se agota en eso la estrategia, ¿no? Pero me parece que un aporte extensionista puede tener esa resonancia independientemente de que podamos o no sostenerla. Esto está sucediendo porque el proyecto extensionista está terminando, pero quiero decir que es un aporte en el campo de una política pública que me parece que permite dar un salto a otra cosa, pero que esa otra cosa tiene que posicionarnos a crear mejores condiciones, no a suplantar las viejas y actuales condiciones que son relativamente eficientes y relativamente incompletas, ¿no? Y retomando un poco esta idea que planteó Noelia, me parece que está bueno de lo extensionista como partiendo de lo emergente, de lo que emerge de esta necesidad, y ahí estar como más a la mano. Entonces, bueno, la extensión en este contexto, si lo queremos pensar así, también, digamos, esta es la circunstancia y de qué manera desde la extensión se puede ir dando cuenta a través de estos proyectos y de estas propuestas bueno, al intercambio, al crear con otros, al incluir, bueno, y a todas las temáticas que se han ido planteando. La grabación se las voy a enviar, denme un tiempito, igual que los certificados a quienes hicieron las exposiciones. De todas maneras, entiendo que la grabación va a quedar grabada en un espacio del foro, no sé, que ya lo publicarán. Bueno, muchas gracias y bueno, un gusto haber estado con ustedes hoy. Gracias, vamos adelante. Gracias, Ana, gracias a todas. Chao, chao. Gracias. 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 Chao.